Tengan todos muy buen día. Este es el curso de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Y hoy es jueves, es 25 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando de túneles. Es nuestro segundo día para hablar de este tema. Entonces voy a compartir la presentación. Muy bien. Entonces, la clase anterior hemos hablado un poco del proyecto Misikuni porque tiene algunos túneles, está muy cerca y nos ayuda a ver qué trabajo es el que se hace en túneles. Y en este proyecto hemos dicho, si nosotros estamos ubicados acá, hacia el norte está la divisoria de aguas y aquí el río Misikuni. Aquí se ha construido una presa y para construir la presa se ha construido un túnel de 400 metros aproximadamente, un túnel. Antes se había construido el túnel este de trasvase para pasar el agua almacenada al lado de Cochabamba y luego generar energía y que llegue a la distribución, 20 kilómetros del túnel. Y este todavía no se ha construido, otros túneles de trasvase desde el río Putucuni, Vizcachas y a la presa, ¿no? Al embalse de Misikuni. Hemos entendido que si nosotros vemos detalles, por ejemplo, en este túnel de trasvase, vemos la presa y ahí pueden ver el portal de entrada, aquí el portal de salida y además una galería de unos 200 metros más pequeña para llegar a la cámara de válvulas en ese punto. Bien, ese túnel es este de acá, está ubicado en esa posición, ese es el portal de entrada, hemos visto más detalles la clase anterior. Cuando uno se acerca ve que ha quedado concluido de esa manera y en su momento todavía lucía así, cuando pasaba el río y se estaba construyendo la presa. Y el portal de salida, el otro lado en su momento, cuando pasaba agua, lucía de esa manera, ¿no? Ese es por un lado. Y terminado, ha acabado el túnel así, ¿no? Ese es básicamente en qué ha consistido ese túnel. Y aquí otra vez, el túnel por acá y más un sector asociado con el vertedor. Entonces hemos mostrado una idea de este túnel. Y por supuesto hemos mostrado en el proceso más detalles del sostenimiento, de los taludes de entrada, de salida, varias cosas. Luego también hemos hablado para recordar sobre este otro túnel. Hemos dicho este es Boca Toma y este es Calio. En su momento igual, después de concluido el túnel, Boca Toma lucía así. Y encima de Boca Toma, ya no se le dice túnel, pero una excavación vertical que puede lucir exactamente igual. Aquí en Boca Toma y al otro lado en Calio, esa era la salida de Calio. Y hemos visto cómo se veía esta salida, ¿no? Pero la idea es que conocemos que ahí hay un túnel. Y luego la clase anterior hemos dicho, si hablamos de un túnel carretero, esos son hidráulicos. Entonces estamos hablando de construcción, de excavación, de sostenimiento, de revestimiento, de infraestructura y de ciertas secciones. Y hemos dicho que estas secciones vienen dadas principalmente por la decisión de si es un túnel de carretera, si es un túnel hidráulico y las dimensiones en base a aquello, de en qué carretera están, cuál es el alto libre, qué
infraestructura necesita, y de ahí se escogen secciones típicas que tienen bordes redondeados. Ese es el fondo. La sección va a depender del método de excavación, además, ¿no? Dependiendo si se utiliza TBMs o otro método para aquello, y detalles de ese estilo, ¿no? Y ahí vemos otras fotografías que muestran esos túneles carreteros. Entonces, una sección típica de carretera, otro ferroviario, pero en general vemos las partes del túnel y que la sección queda dada por esos factores, y nosotros ahora conocemos que este es un hastial, este es otro, arriba clave. Hacemos la excavación, por lo tanto hay un perfil de excavación y después se pone el sostenimiento, luego el revestimiento, se puede construir una contrabóveda, se refiere a eso, y después lo que representa la impermeabilización y la solera. Y el diseño, ¿dónde entra? ¿Cómo entramos nosotros los ingenieros civiles en el campo de geotecnia? Uno, en saber cómo excavar extra de cualquier otra materia, cómo llegar a este perfil de excavación, qué sostenimiento colocar, qué revestimiento colocar y cuándo hacer una contrabóveda. Es básicamente nuestro trabajo de diseño del túnel, ¿no? Hacia eso vamos. Bien, esa ha sido nuestra primera clase. Hasta ahí tal vez les ha surgido alguna pregunta. Este es muy buen momento para comentar cualquier cosa. Bien. Entonces continuamos ahora y decimos, bueno, vamos a ver el reconocimiento, las tareas detrás de un túnel. Ir otra vez al capítulo 4, al capítulo 3. ¿Qué necesitamos saber cuando vamos a ir por un túnel, a construir un túnel? Primero hay que distinguir las fases del proyecto, que dependerán, cómo se las nombra, perdón, de libro en libro, de especificación en especificación y de país en país, pero las fases que aparecen acá son muy entendibles. Dice, un proyecto puede tener la fase de estudios previos, de anteproyecto, de proyecto y construcción misma. Si hablamos en la fase de estudios previos, tenemos ciertos objetivos y ciertos métodos. Por ejemplo, solo vamos a usar información bibliográfica y cartografía geológica existente, nada más. Y para eso queremos tener cartografía, litología, unidades geoestructurales, estudio general de formaciones y un modelo geológico en los estudios previos para tomar decisiones sobre dónde ir el túnel, secciones y lo que hemos hablado. Luego de que tenemos ciertas decisiones ya tomadas, vamos al anteproyecto. Ahí ya vemos fotointerpretación, fotografías aéreas. Ya podemos hacer geofísica, algunos sondeos y algunos ensayos. Ir a campo, quizás hasta hacer un túnel piloto, ¿no? Son los métodos. ¿Para qué? Para tener cartografía a detalle, unidades rocosas, las características, donde hay plegamientos, fallas, discontinuidades, etcétera, etcétera. Y luego pasamos al proyecto, y en el proyecto decimos, bueno, hay que ver todo a más detalle.
Hay que ver la división en detalle de las unidades rocosas, el estudio de discontinuidades, todo detalle, interpretación geotécnica en cuanto a dónde puede haber deslizamientos, alterabilidad, clasificación geomecánica, parámetros de resistencia, deformación, acuíferos, permeabilidad, etcétera. Métodos, fotointerpretación geofísica, sondeos mecánicos, aquí dice, cada 50 o cada 100 metros para un túnel y ensayos. Entonces eso nos va a poder tener un modelo en el proyecto. Pero noten que normalmente uno empieza solo con la formación existente, algunos ensayos, ensayos más a detalle. Y cuando construye el túnel, todavía debe hacer más cosas. Reconocimiento de detalle conforme se vaya avanzando, ciertos sondeos conforme se vaya avanzando, ciertos ensayos especiales como por ejemplo saber los esfuerzos o deformaciones, ¿no? Durante la construcción es también posible. Nos interesa hacer una comparación de lo previsto en la fase de proyecto con lo que y tomar decisiones y una previsión de la calidad del macizo rocoso por delante del frente y la presencia de agua. Bueno, esa es la idea general, entonces decimos lo que ya sabemos, con mucha calma aplicamos a túneles. Y perfecto. Luego decimos, por supuesto que siempre tenemos que saber el modelo geológico, repasemos algunas cosas de la geología y la geología estructural asociada con túneles. ¿Y qué es común? No son reglas, pero ¿qué es común? Entonces me dice, en primer lugar, mire, primero puede tener usted una formación geológica de ese estilo y construir un túnel. En ese caso, dice el eje del túnel es paralelo al eje del anticlinal. Este es un anticlinal y así. Si ese es el caso, está bien, así geológicamente hablando, debo yo pensar en eso, intentar. Me dice aquí, se debe evitar construir el túnel paralelo al eje del anticlinal. No es lo mejor en ese sentido. ¿Por qué? Porque aumentará la permeabilidad. En ese sentido es más posible que se formen grietas y entre el agua y puede suceder que haya mucha agua ahí. Eso no quiere decir que si alguien construye así no va a lidiar con los efectos, pero dice, si se trata de elegir, esa es la idea en cuanto a estructuras geológicas, y tiene un anticlinal, primero no necesita ir a lo largo del eje del anticlinal. Uno, por esta razón, mucho de agua, ¿no? Ahora, obviamente, no hay problemas por filtraciones si la capa impermeable está sin fisuras. Si realmente aparece en este anticlinal, yo veo que no va a haber problema. El agua entra, pero no termina en el túnel porque descubro que hay una capa impermeable de cualquier cosa. Entonces, por supuesto que no va a haber problemas de agua, ¿no? Pero en general, dice, los geólogos dicen, se debe evitar construir el túnel paralelo al eje del anticlinal por esa razón. No hay que saber de memoria, pero son consideraciones que vale la pena verlas alguna vez en la vida. Dos, si este es un anticlinal, este es un sinclinal. Y aquí dice, ¿será posible que construyamos así? Dice aquí, el eje del túnel paralelo al eje del sinclinal y ambos hastiales son cinemáticamente inestables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si construyo así, pues debido a esta formación y esa, pues no estoy hablando de taludes, ¿no? Pero entiendo que la posibilidad de que esto produzca ciertas fallas en este sentido y de este otro lado en ese sentido es grande. Entonces, una vez más, la idea es no orientar el túnel paralelo al eje de anticlinales o sinclinales. No es buena idea, ni esto de acá. Nadie dice que no se pueda construir, se construye, ¿no? Pero si estamos eligiendo trazos, pues hay que evitar estos y hay que evitar esos.
por la estabilidad y por la permeabilidad. Primera idea. ¿Qué otra posibilidad puede haber? Esta de acá. ¿Se puede construir en esa situación? Dice, este es el caso de un túnel ubicado en suelo estratificado con capas horizontales. No es posible. Ahora dice, los hastiales son cinemáticamente estables. El problema puede ser fallas flexurales de algunos estratos débiles. Entonces, en otras palabras, si se tiene ese caso, hay que cuidar de que más bien puede romperse esto por flexión, podría ser. O al hacer el avance con la presencia de diferentes materiales, puede ser que este sea un estrato muy duro, este muy blando, no sea tan fácil. Bueno, eso no quiere decir que no se puede, pero hay que tomar en cuenta que eso puede suceder en este caso. Y este otro caso que dice rumbo del túnel perpendicular al rumbo de las capas, ¿no? Se entiende ahí las capas. Dice, en ese caso el portal sur es cinemáticamente inestable. Portal norte cinemáticamente estable. O sea, uno de ambos, uno de estos, involucra que puede y se puede ver una falla en bloque, ¿no? En el portal, o sea, si solo ve uno esta pared, puede deslizarse eso. Norte y sur se refiere solo a que uno va con esto y el otro en el otro sentido, nada más. Y el frente de excavación, el que veamos en este sentido, está cinemáticamente inestable y otra vez diferentes materiales para considerar cuando tengamos este caso. Bueno, también existen los túneles en ladera como este caso, con esa estratificación o con esta de acá. Y aquí dice estratificación favorable en este sentido. Y si la roca es resistente, la ubicación del túnel es favorable y el túnel será estable en este caso. Por otro lado, la estratificación aquí es desfavorable, es una construcción inestable. Perfecto, cuando estamos hablando de esas laderas. Esto de acá tiende a ser más inestable. Y este de acá en este sentido, obviamente dice, en este sentido es una estratificación favorable y la condición ideal para ubicar el túnel en una ladera. Y esta de acá me dice es una muy desfavorable para ubicar el túnel, una serie de fisuras, probablemente la roca está fuertemente meteorizada. Bueno, y hay varios detalles que un geólogo podría dar en mayor explicación, no importa, nosotros nos quedamos tranquilos y decimos, entiendo que debo observar esto que yo conozco, discontinuidades principales y el efecto que puede haber. Y debo cuidar, esto es la clave aquí, después de ver la geología, que sabiendo las orientaciones del túnel y las discontinuidades, pues ¿qué va a suceder? Se pueden caer partes, ¿no? Por ejemplo, este es el caso. Si uno ve el túnel y lo orienta de esa manera, puede caer un bloque de ese estilo. Vamos a ver con más calma, solo es para decir que en estas ideas viene la idea de tener cuidado en cuanto a lo que puede ser la estabilidad, pero nada más. Y finalmente una foto de internet que dice, mire, puedo elegir siempre entre condición A, condición B, condición C. Y este de acá es el anticlinal, este es aquí el sinclinal y este está entre medio. Y uno dice, a ver, esta condición A es condición regular, la B desfavorable y la C muy desfavorable. Entonces uno dice regular, desfavorable, muy desfavorable, poquito diferente a lo que vimos antes, pero igual en cuanto a idea general. ¿Ok? Si uno va en el otro sentido, de aquí a aquí con el túnel, pues tiene otras condiciones en ese sentido y dice en esta condición A estamos hablando de favorable, en la otra desfavorable. Pero no nos preocupemos mucho, nosotros no es que vamos a tomar grandes decisiones en cuanto al trazado.
No nos preocupemos mucho. Esto solo les pongo ahí para decir que obviamente hay una influencia al ver solo la estructura, esa es la clave, ¿no? Al ver solo la estructura hay cierta influencia y extra de la influencia que haya, vamos a aprender nosotros a ver cómo trabajar en este capítulo con los túneles. Pero la idea general, lo que el geólogo especialmente ve, son lo que acabamos de decir y en esto pues entre uno y otro hay cierta variación, pero la idea es esa, nada más. Perfecto. ¿Qué otro detalle hay que siempre entender cuando uno está haciendo túneles? Que puede tener ciertos flujos de agua y hay que tener mucho cuidado. Ejemplo, miren, una lutita puede ir intercalada con una arenisca, otra vez. Y aquí dice, en esta arenisca en especial, no en esta otra, hay una presión de agua. Entonces estoy haciendo el túnel, avanzo, llego a esta lutita, excelente, paso la lutita y llego a una arenisca y luego llego otra vez a esta lutita. Y cuando estoy ahí, pues la tendencia es muy simple, me siento tranquilo, digo, es la misma anterior, pero avanzo y debido a que este en especial por estar entre lutitas puede tener una presión diferente, puede suceder eso, ¿no? Y si me sucede eso, puede ser muy peligroso. Y no es descabellado. De hecho, en el túnel de Misikuni, alguien que estaba trabajando ahí me dijo una noche estaba durmiendo y lo llamaron con urgencia y realmente les había sucedido eso. Nadie murió, no pasó nada serio, pero les sucedió eso y se les inundó el túnel. ¿Por qué? Porque al avanzar llegaron a esta condición y ahí arriba había una laguna. Entonces la laguna pues solo influía sobre este estrato de arenisca y no sobre este otro. Entonces el rato de excavar se vaciaron la laguna, así de simple, a varios metros por debajo. No sé en qué dirección exactamente, pero eso sucedió. Es de cuidado en cuanto a la geología. Es de cuidado. Entonces por eso en la introducción decimos condiciones geológicas en cuanto a estructura, en cuanto a flujo, pues es de tener cuidado. Y si hablamos de agua, algunas veces decimos, mire, si estamos construyendo el túnel en ese sentido y toda la formación da lugar a esto, en un anticlinal aquí, es posible que el agua entre y termine con presiones en estos lados, es posible. Y uno tiene que saber que la presión en esos lados es mayor que al medio. Y en sus estudios debería poder determinar las presiones. Y si tiene presiones, hay que tener cuidado. Otra geometría, aquí este es un anticlinal, este es un sinclinal. Este estilo de geología va a dar lugar a que haya más presión de agua en el centro que en los bordes. Entonces, cuando estoy avanzando con el túnel, pues tengo que saber que en el medio va a haber mayor presión. Eso es importante, es importante. Este dibujo otra vez nos aclara lo importante que puede ser aquello. Y eso en cuanto a unas ideas asociadas con la geología. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Dicho eso, ahora queremos ver cómo excavar y qué partes tiene el túnel. Veamos un video. Utilizado para la construcción de los túneles es el nuevo método austríaco. Inicialmente se ejecuta la excavación en avance y a continuación se procede al sostenimiento del terreno con una primera capa de hormigón, la colocación de cerchas y el proyectado de una segunda capa de hormigón reforzado con fibras metálicas. A continuación, se realiza la colocación de bulones que refuerzan el terreno circundante y sujetan
colocando las cerchas mediante grapas y proyectado de hormigón. Dejando un desfase mínimo de un pase de excavación para que al menos un esquiar permanezca apoyado, se realiza la excavación de la segunda bancada, ejecutándose a su vez los sostenimientos correspondientes. Repitiendo este proceso, se completa la excavación del túnel. Una vez que se ha realizado la excavación y el sostenimiento del túnel, se ejecuta una banqueta de hormigón armado y la excavación y hormigonado de la contrafuerza. Seguidamente, se dispone el sistema de drenaje del túnel, consistente en la colocación de arquetas cada 50 metros y tubo conector, que se rellenan posteriormente de hormigón. A continuación, se procede a ejecutar la impermeabilización colocando una doble lámina de geotextil y PVC. Una vez impermeabilizado el túnel, se realiza el revestimiento. Para ello se utiliza un carro de avance que se desplaza sobre unos carriles dispuestos en la banqueta. Primeramente se coloca en posición y se eleva hasta ajustar la parte superior o clave de la sección. Luego se abren los faldones superiores e inferiores hasta apoyar en la banqueta, fijándose mediante los tensores dispuestos en sus uniones. Cuando el carro está fijado y colocado en posición, comienza el hormigonado entre encofrado e impermeabilización, que se realiza simétricamente por ambos lados para compensar las cargas que la presión del hormigón ejerce en el carro. El hormigón utilizado es de alta resistencia inicial para que al día siguiente del hormigonado pueda hacerse este mismo ciclo de nuevo, pudiéndose así revestir 15 metros de túnel cada día. Una vez que se ha producido el fraguado del hormigón, se realiza el desencofrado, se retiran cuñas y bulones, se abren los tensores que liberan los faldones inferiores y los que liberan faldones superiores que se abaten despegándose del hormigón. A continuación, se realiza el descenso del carro y su desplazamiento para realizar el siguiente ciclo. Por último, se ejecutan las aceras, la superestructura y las instalaciones. Perfecto. Vamos a ver varias veces ese video en estas clases. No es que hay que saber todo, pero ya nos ha dado una primera idea. Y la primera idea es que estamos hablando de un túnel de carretera y que se hace excavaciones. Entonces aquí vamos a ver algunos detalles de esos métodos de excavación. Eso es lo que queremos ver el día de hoy, cómo llegar a esos perfiles. Y me dice, mire, en esta figura estamos viendo las fases de excavación de un túnel y este túnel ya tiene entre 8 y 12 metros, que es lo típico de carreteras. Este también, pero este es un terreno de buena calidad y este es un terreno de mala calidad. ¿Qué es buena y mala calidad? En general podríamos decir macizos rocosos, cuando en la clasificación de Wieniawski me dice calidad baja o calidad buena, ya entiendo que va a uno o a otro grado. Pero el día de hoy divido eso en forma general. Y me dice, si el terreno es de buena calidad, pues ya hemos hablado de que esta sección es típica de un túnel de carretera. Dependiendo de lo que vaya a poner ahí donde yo esté, va a tener entre 8 y 10 metros y aquí entre 8 y 12 metros. Y voy a querer excavar una primera parte. A esa parte se la llama avance. Y luego una segunda parte y a esta se la llama destroza central. Y luego lateralmente y se llama destroza bataches laterales. Si el túnel es más pequeño, no necesito ir por fases, uno solo y punto. Pero aquí estamos hablando de túneles carreteros hasta 12 metros de largo. Si el terreno es de menor calidad, de mala calidad, se agregan fases y miren lo primero que hay que distinguir. Aquí no había ninguna contrabóveda y aquí sí hay una contrabóveda. Entonces, primera idea, las contrabóvedas están asociadas a terreno de mala calidad. Y me dice, igual que antes, una primera fase y luego una segunda, tercera y agregue esta, la 4, aquí dice 3, la 4, que es la contrabóveda. Entonces hay que ir por fases, pero no hay que olvidarse, uno puede construir todo el túnel
entero si es más chico, ¿no? O por fases si es de estos tamaños, dependiendo los terrenos. Primera idea de la excavación. Luego aquí dice una caverna. ¿Qué quiere decir una caverna? Miren, hasta 20 metros de largo, 14 de alto. Entonces, un túnel está asociado con estas dimensiones y una caverna con algo más grande. Igual un terreno de buena calidad, uno de mala calidad, igual cierta norma. Pero aquí va en posesión 1, 2, luego 3, 4 y luego 5 y luego en mala calidad de esta otra manera. 1 izquierda, 1 derecha, 2 y 3 es la manera en la que uno construye y va en excavación en estos casos de caverna. No hay que saber de memoria, solo hay que saber que existe aquello. ¿Cómo uno elige eso? Vamos a ver más detalles cuando veamos sostenimiento, pero ya uno puede decir, hay tablas, están en su texto, solo que después pero ya estamos trayendo algo de esas tablas y decimos, esas tablas van a depender del RMR, de la clase de roca asociada con el RMR, y ahí viene la idea de partición de sección y el método sugerido. Para poder leer eso le damos la vuelta, eso es todo, le damos la vuelta y decimos en este extremo está el RMR 100 y al otro extremo el RMR 0. Entonces al darle la vuelta decimos 100 aquí, 0 aquí, y si el RMR 100 se recomienda sección completa. Y estas tablas son especialmente para estos túneles de carretera entre 10 y 12 metros de ancho. Entonces dice, incluso si la roca es así de buena, puede hacerse una sección completa. Si no por partes, a eso se refiere con calota y destroza, galería de avance, galerías múltiples, contrabóveda. Se refiere a esto y bueno, ya poco a poco uno entiende asociado con esta tabla qué es qué, pero ¿a qué voy? Que esto se asocia con el RMR. Ya claro, hay que ver más detalles de qué dice este artículo y esta tabla, pero está muy asociado con estas partes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Con estos o estos, avance, destroza, bataches, contrabóveda. Entonces a eso se refiere estas secciones. Y después dice, mire, además se puede escoger el método de excavación. TBM, una tuneleador, un topo, voladuras en un rango de calidad buena relativa. No sabemos qué es una rozadora. Cuando baja la calidad de escudos, fresado, escarificación, pala, está bien, no sabemos, pero me dice el método de excavación además viene dado por el RMR del macizo. Por eso es tan importante saber el RMR de un macizo que va a condicionar la sección, el número, las partes de la sección y el método mismo. ¿De acuerdo? Entonces digo, de estos métodos, aquí dice voladuras, aquí dice TBM más otros. Entonces voy a empezar hablando de perforación y voladura. Pero hasta ahí. En base a esa de excavación, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Este es muy buen momento. Bien. Entonces nos dice, bien, mire, vamos a empezar pensando en lo que es la perforación y voladura. Eso quiere decir que uno puede tener un equipo tan pequeño como este ser el frente, ya nos ha dado una idea el túnel de Misikuni, el de desviación de la presa, y en el frente uno puede perforar con un equipo de ese estilo, con aire comprimido y perfora y tiene perforación, ahí mete un explosivo y vuela, es una opción, vamos a ver detalles ahora. Puede utilizar un equipo más grande, las fotos que les he mostrado, mostraba un jumbo con un brazo, el jumbo puede tener 2 o 3 brazos. Se perfora, se mete ahí
el explosivo, se vuela y se avanza. Y ese proceso está en este video. Voy a mostrarles ese video de perforación y voladura, pero antes déjenme pensar en la puerta, los alumnos que quizás se han salido. Muy bien. Entonces, veamos aquello. Entonces, veamos nuestro video. Dice ciclo de perforación y voladura. Dice, primero hay que perforar, hay que decir dónde perforar. Y ahí que se muestra un jumbo. Ahí está el jumbo y está haciendo perforación. A la derecha abajo se nota la secuencia que está siguiendo. Como tiene 3, va uno, va otro, una secuencia que se ha decidido. Puede tomar entre 0,2 y 1 hora, lo típicamente para un túnel de carretera. Esa es la primera etapa, la perforación, ¿no? Y ahí se nota que va avanzando, entonces de acuerdo a lo que se necesite, se va perforando. Ahí está. Entonces, de más cerca, eso que es la perforación. Esa es la idea. Se perfora, se pasa a otro. Se perfora, se pasa a otro. De acuerdo a un diseño de cómo volar. Y muy especialmente hay un sector que se llama el cuele. Ahí se está haciendo el cuele con perforación más ancha y más seguida. Pero bueno, la idea es esa sola. Esa es la forma en la que se va perforando y volando. Les he mostrado. A veces puede perforarse incluso en algunos sectores de forma inclinada, ¿no? El cuele puede tener esas inclinaciones. Es también posible. Bien, después de aquello se debe cargar. Hemos visto algunas fotos de ese cargado. Esta es una ilustración perfecta. Se perfora, se pone las barras explosivas, por ejemplo, ANFO, y se va metiendo y se llena esos huecos de acuerdo a lo que represente la carga, y esa carga representa tener ciertos cables, porque alguna se detona primero que otra y luego se detona aquella. Entonces dice explosión y acarreo. Entonces se ha diseñado eso y se tiene una longitud hacia adentro, explota y luego hay que dejar que ventile, y ahora se entra y se recoge ese material. Es claramente ahí está la situación, recogiendo el material con el equipo necesario. Hay túneles más angostos que ese, pero esa es una buena idea de lo que sucede en túneles de carretera. Y de ahí que estos aparatos tengan que ser bajos. Y dos, miren aquí por qué son articulados, porque pueden hacer esos giros fácilmente. Pero el fondo es uno solo.
retirar todo lo que hemos volado. Después de aquello, lo que hay que hacer es la limpieza y, bueno, ya no sabría cómo traducir, pero se refiere a esto. Hay una serie de protuberancias, entonces podemos nosotros entrar con este equipo y dejar o con este otro, y a partir de eso queda um, nuestra pared nivelada. Eso es lo que podemos ver ahí. Y ahora el concreto lanzado. Entonces ahí va el equipo de concreto y o gunitado y se pone el concreto. Por supuesto, esto es automatizado. Normalmente puede haber una persona con la manguera, pero ahí va. Y esa es parte ya del sostenimiento. Y después es muy común poner los pernos. Ahí están los anclajes. Y muy común son los pasivos. No activos, sino pasivos. Entonces ahí va la perforación, va la inyección o el mortero. Y hay varios métodos que vamos a ver, pero ahí están los anclajes en diferentes lugares, en este caso algo cinemático. Entonces una perforación, el anclaje, la inyección y tenemos pernos. Y ahí está el sostenimiento entre concreto y pernos, ¿no? Es lo que se puede ver ahí. Y algunas veces se necesita poner cerchas, esas son las cerchas, como parte del sostenimiento antes de seguir avanzando. Entonces, ahí están las cerchas, algunas veces. Hay diferentes tipos de cercha, vamos a ver cómo se las diseña y cómo se las coloca. Pero claramente es el colocado de cerchas, parte del sostenimiento. Bien, ahora dice, mire, puede haber diferentes formas de hacer eso mismo. Primera idea, repetir lo que ya hemos visto en sección completa. Eso es sección completa, volar todo. Después de hacer la perforación, retirar, es el resumen de lo que ya hemos visto. Y luego seguir avanzando con la perforación y voladura. Luego dice, a veces solo se puede ir cuando uno decide tener secciones, ¿se acuerdan? Y ahí está la sección de arriba, que es una perforación, y la sección de abajo, como se puede ver, que acaba de volarse. Entonces se vuela la de arriba, mientras se trabajaba ahí, bueno, se preparaba, luego se vuela, entonces se deja ventilar. ¿Y qué se hace? Se empieza con la voladura más atrás, es muy claro ahí, y delante se está retirando lo necesario. Se nota claramente. Entonces es lo mismo por fases y etapas. O aquí es lo mismo, pero con más partes. Miren la primera parte y los laterales, y atrás haciendo una perforación vertical es posible. Es solo cuestión de que es el mismo proceso en diferentes fases. Eso es lo que nos muestra aquí. Entonces se vuela adelante mientras se va distribuyendo los trabajos, y eso dependiendo del tipo de roca, hemos dicho, ¿no? Cuando dice sección completa en una u otra parte, y después de que se ha volado adelante se va más atrás y se va avanzando en las secciones. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este tipo de sección? El centro, luego lo lateral y después lo de abajo. Bueno, a eso se refiere.
Bien, hasta ahí con respecto a la perforación y voladura. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Entonces, repasemos algunas cosas que hemos visto en esta perforación y voladura como método. Si vemos la sección, en general era esta de acá, y primera idea, tienen nombres las diferentes partes. Esta central, donde se vuela primero, se llama cuele y el alrededor contracuele. Esto es lo que primero vuela y necesita un diseño especial. El otro sector grande se llama destroza, así en este término de perforación y voladura. Este de acá, y por supuesto varía dependiendo del país, pero en nuestra referencia esta es la zapatera. Y aquí está el contorno. Entonces hay que diseñar para poner perforaciones en el contorno y en la zapatera y poner explosivos para que no vayan más allá y que todo el resto vuele, y esta es la primera parte en volar. Eso es lo que sabemos de la perforación y voladura. Y aquí está un esquema de tiro típico. Entonces, una vez más uno dice, aquí está el cuele y el contracuele. Esta es la destroza y aquí en la base, la zapatera y el contorno. Entonces se nota evidentemente que se tiene cierto cuidado y miren las distancias aquí al borde. Son unas, aquí otras y en relación para esto. Entonces hay diferentes puntos que hay que considerar y esto se diseña. Si hablamos del cuelle, aquí dice detalle del cuelle. Este, por ejemplo, es un detalle. No estamos diciendo que estamos aprendiendo a diseñarlo, pero es un detalle. Dice, estas perforaciones tienen de 45 a 51 milímetros y estas otras son más grandes, 102 milímetros. Aquí hay una separación de 60, aquí también de 60 y este es un cuele. Muy bien. Y esos cueles pueden ser en V, si uno hace esto, en abanico, si uno pone uno de estos y otros de estos, o el paralelo, que es este de acá. Hemos visto que si uno simplemente perfora perpendicular al túnel, tiene algo así, donde dice hay un taladro vacío, una primera sección, una segunda sección, una tercera sección, y ahí está el cuele paralelo. Se hace esto en abanico y en V. No estamos diciendo que estamos diseñando, pero sí estamos entendiendo que ese es el cuele. Y cómo se describe el esquema del tiro, nosotros decimos muy bien, hasta aquí hemos llegado en el túnel y nosotros decidimos que va a ser bueno avanzar 4.2 metros más, algo típico. Y tenemos que hacer varias perforaciones. Tenemos que hacer algunos de recorte, uno en el cuele, otros vacíos, otro destroza y otra zapatera, ¿verdad? Entonces hemos dicho que tenemos que tener aquí en la zapatera, tenemos que tener aquí otros en ese sentido, otros en el cuele, otros en la destroza, y nos dice, lo típico es que diseñemos eso. ¿Cuánto del recorte, que se refiere a lo lateral, qué carga debe haber y cuántos? Perfecto, total de carga eso. En el cuele, ¿qué? ¿Qué carga? ¿Cuántos? ¿Qué carga total? Y vacíos, ¿cuántos? ¿Dónde? La destroza, ¿cuántos? ¿Qué carga? La zapatera, abajo, ¿qué carga? Y finalmente decimos, una vez diseñado eso, resulta que vamos a poner un total en esto de 282 kilogramos de explosivo.
Y para esta sección es normal conocer el área excavada, cuántos son los taladros cargados, los vacíos, el número de taladros que vamos a hacer, la longitud de perforación, por lo tanto la longitud total perforada, el avance que vamos a conseguir, el volumen excavado, la densidad, la carga máxima y la densidad de carga. Densidad de carga. Y finalmente decimos estos 282 son 282 y el volumen es 199. Entonces me dice es 1.42 kilogramos por metro cúbico. No digo que estamos aprendiendo a diseñar esto, pero se entiende la idea de que representa una perforación y voladura. Muchos de ustedes no van a necesitar nunca diseñar esto, pero muchos de ustedes en carreteras, en túneles, les van a pasar una de estas planillas y van a decir, por favor, supervisión, apruebe. Entonces, ¿qué deben ver? En esencia, la densidad de carga y que tenga cierta lógica con esto de acá, no diseñar. Y ahí dicen, esa densidad de carga va a funcionar. Y aquí dice consumo específico del explosivo. Entonces hay ciertas tablas que me dan una buena idea de qué necesito. No es para diseñar, es para comprobar. Entonces digo, este túnel tiene un área de ¿cuánto? ¿Dónde estaba el área? De 47.5, casi 50 metros cuadrados. Entonces miro aquí, me dice sección de excavación. Entonces pienso en 47 más o menos por ahí. Y me dice, hay que elegir entre roca muy dura, dura, medianamente dura y blanda. Entonces en Wieniawski uno dice un 50, estará pues algo entre medio, más o menos, ¿no? No dice que es exactamente el Eremeres para tener una idea. Pero vamos a decir una clase 3 puede estar ahí. Y uno termina aquí y dice, excelente, entonces para ese tipo de roca, yo espero tener un consumo específico de 1.7, por decir algo, 875 kilogramos por metro cúbico. Entonces digo, a ver, realmente aquí dice 1.42 y yo sé qué tipo de roca tengo. Está bien. Entonces digo, verdad, creo que la roca es alguito más bajo que eso. Creo que es medianamente dura más que estar ahí. Entonces 1.40 y tantos. Ah, excelente. Entonces realmente este es un buen diseño, lo apruebo tranquilo porque coincide con las ideas generales. Por supuesto, el saber que sea aquí 1.7 o 1.4 ayuda en cuanto a alguna definición y hay una realidad. Noten estos términos son generales. Entonces uno vuela sus 4 primeros metros de túnel, ¿no? Vuela de una manera. ¿Dónde están esas longitudes? Aquí. Y vuela 4.2 y aprende. Utiliza estas gráficas, esto, y dice, perfecto, a la primera salió bien, voy a mantener para este tipo de roca. Pero también puede decir mucho, mucho, mucho. Todo estaba bien, pero la siguiente veo el mismo tipo de roca, entonces voy a bajarle esto, porque ha resultado que mi estimación no estaba aquí, debería estar aquí. ¿Cómo me equivoqué? Debería verla como blanda, claro. Entonces bajo. Funciona así en túneles, eso es normal. Si uno va a hacer 1000 metros de túnel, que calibre algunas cosas dependiendo el tipo de roca que vaya a ver, puede ser, ¿no? Nadie dice que uno juegue y vuele el doble de sección, pero que calibre es normal cuando uno hace perforación y voladura. Entonces les ha quedado clara la idea de la descripción del esquema de tiro típico, qué es lo que se tiene, cómo se vuela, qué datos hay. Pueden hacer sus preguntas. Se entiende, Inge. Una curiosidad, Inge. Adelante. ¿El que manipula y detona el explosivo es el ingeniero civil o hay otro técnico encargado de eso?
No, vamos a decir que muchos civiles saben, pero cuando se trata de explosivos no llaman al civil, no, no somos nosotros. Am, Realmente, cuando uno hace túneles, por ejemplo, el de Misikuni que les he mostrado, estaba a cargo de ese túnel un subcontratista peruano y el que diseñaba aquello, que evidentemente igual es el constructor, ¿no? Eso que quede claro, pero el civil encargado del túnel simplemente pedía al constructor que específicamente era especialista en túneles y explosivos, el diseño y recibía lo que les estoy mostrando como ingeniero civil y aprobaba aquello, pero el diseño mismo. Ahora, si uno está en un túnel y vuela y se mete, y les voy a mostrar más cosas para que tengan una muy buena idea un rato, pues termina y puede diseñar esto. Vamos a ver cómo se puede diseñar, que no es difícil. Tiene muchísimas ecuaciones empíricas, pero la respuesta para que entiendan así de largo es la que acabo de dar. ¿Se entiende? Sí, Inge, gracias. Bien. Y bueno, también está la decisión de explosivos. Entonces dice, uno puede escoger anfos, hidrogeles, emulsiones, anfos pesados, gelatinosos, pulverulentos, explosivos de seguridad. Y el nombre comercial puede ser diferente, ¿no? Entonces uno dice, eso sí que vamos a dejar a la gente que sabe de explosivos, pero siempre hay ideas que uno entiende. Rocas blandas, carga de columna de barrenos, rocas blandas y semiduras, barrenos con temperaturas elevadas, entran los anfos. Y todo lo que les he mostrado en Misikuni, desde el túnel, ha sido hecho con anfo, no, no se ha necesitado más. Y esta es la menor categoría, la categoría de común y barato. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa uno puede verificar? Sabiendo las cargas, uno puede verificar el número de taladros. Y dice otra vez, yo tengo 50 metros más o menos, ¿no? Y aquí me dice roca competente, medianamente competente, fácilmente disgregable, y uno sube y algo al medio y le dice, debe haber por metro cuadrado tantos. Entonces había 100 antes. Entonces aquí dice, si estoy en este orden, 1.8, 1.8 por metro cuadrado, si son 50 metros cuadrados por 1.8, ¿no? Entonces, casi 100, entonces uno tiene esa forma de verificar, no de diseñar, o de hacer un prediseño, ¿no? Y estas son las tablas, no, no se necesita más en perforación y voladura. ¿De acuerdo? Si seguimos avanzando, no nos olvidemos que podemos nosotros estar en esta fase, hemos dicho una fase 1, y cuando avanzamos, o el de arriba o el de abajo, puede ir ahí, se llama frontal, pero también puedo hacer perforación y voladura en banco. Entonces, esto no es obligatorio que vaya frontal, pero esta de acá puedo hacer en banco, ¿no? Entonces, perforar en esa manera es posible. Y ahí queremos un rato, no vamos a entrar al túnel mismo, pero queremos unos minutos ver algunos valores asociados con esto de voladura en banco, ¿no? Que puede estar fuera o puede estar dentro del túnel. Y me dice, mire, lo primero que uno sabe es que tiene que volar cierta sección. Esa distancia y la altura del banco. Entonces, lo primero que uno conoce es un volumen que tiene que volar. ¿Y qué tiene que diseñar? Tiene que diseñar el número de perforaciones que va a hacer. Y para eso lo que tiene que diseñar es un espaciamiento E y lo que se llama un Burden B.
o sea, distancias, B, E, y me va a dar el número de taladros. Además, tengo que diseñar la profundidad. Y aquí me dice, cada uno de estos tiene una longitud de perforación, lo que involucra la altura del banco, una sobreperforación hacia abajo, y adicionalmente a la sobreperforación tengo que diseñar una altura de columna. Y la altura de columna no parte desde arriba, sino que tiene una distancia que se llama taco, luego la distancia y hasta el fondo de la perforación otra distancia. Tengo que diseñar eso. Y además tengo que diseñar el diámetro que tiene que haber y la longitud, ya he dicho. Entonces ese es el diseño que hay que hacer aquí, por ejemplo. Y uno dice, bueno, para eso en su texto hay todas unas indicaciones y empieza diciendo definiciones, bla, 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 no nos pasemos mucho tiempo, elementos a diseñar y luego dice, ¿qué vamos a volar? ¿Cuál es el volumen total? Una longitud por el área, por el ancho, por la altura. Y ese va a ser el volumen. Y por supuesto, si multiplico por la densidad, puedo saber la masa total que voy a volar. Y es en base a lo que entiendo, ¿no? Estoy en un túnel, tengo 10 metros de lado y quiero avanzar 4 y está con una altura de 4 metros, ya sé cuál es el volumen. Primera idea. Entonces, esto es fácil, ¿no? No importa dónde estemos, esto es en un banco, ¿no? Perforar vertical. Entonces sabemos cuánto tenemos que avanzar, sabemos ese ancho y el alto que queremos volar. Entonces sabemos el volumen, primer dato. Segundo dato dice, mire, usted necesita saber el diámetro. Ese es parte del diseño, parte del diseño. Y el diseño dice, mire, no complique mucho, vamos a ir un poco rápido, pero dice, mire, agarre la altura que quiere volar del banco, divide entre 4 y ese es el diámetro. Por ejemplo, si su banco tiene 5 metros, divide entre 4 y eso le da 1,25. Y aquí, espérenme un segundito, dice determinar considerando que el diámetro adecuado expresado en pulgadas será igual a la altura del banco en metros dividido en 4. Entonces aquí me dice 1 pulgada con 25. Es lo que cuando esto meto en metros, esto sale en pulgadas. Y 1,25 pulgadas es 32 milímetros o 1/4 de pulgada, es lo que dice acá. Entonces ahí está, ya he diseñado eso. Y después me dice, tiene que perforarse una longitud de 2 veces aquello, pero también si esto entra en metros, esta longitud entra en pies. Si entra en pulgadas estos, en otras palabras, 1,25 de pulgadas multiplicado por 2, o si quieren aquí 3 pulgadas por 2, el resultado es en pies. Solo hay que tener cuidado y digo, la longitud que debe tener esta perforación es esa. Perfecto. Sé que va de esa manera. Entonces digo, no parece muy difícil el diseñar el diámetro. Y aquí viene otra vez la longitud o profundidad del taladro que venía aquí. Me dice, mire, si usted ya ha elegido cuál va a ser la distancia entre sus perforaciones, la longitud es 0,3 de esa distancia. Si ya ha elegido la distancia, 0,3 de eso es la longitud. Y cuidado con las unidades, ¿no? Pero no importa, es así de fácil. Entonces dice, si ya he elegido el B, entonces la longitud hacia adentro de perforación tiene que ver con lo que acabamos de decir. Bien, sigamos adelante. Y dice, pero hay una sobreperforación. No olvidar aquí sobreperforación, de donde
quiere ir desde la altura, tiene que ir una sobreperforación. Entonces dice, igual no hay de qué preocuparse, esa sobreperforación depende de la roca y tiene mucho que ver con el diámetro. Entonces, si eligió yo un diámetro, ya sabe cuánto ir de sobreperforación. O no utilice eso y diga solo la sobreperforación. Si ya he elegido B, es 0,3 por B. Entonces uno dice, qué interesante. L, B, S, P vienen dados de esa manera. Y la longitud que viene aquí arriba, donde no debe haber carga, se llama taco. Entonces, igual el taco puede ser la longitud que he dicho que voy a perforar y menos esta sobreperforación entre 3 o a veces igual a eso. Dice, si este espesor esté elegido como B, entonces este taco también puedo yo decidir que sea B o ese otro. Hay varias posibilidades. Pero miren qué fácil es, en base a B, uno va dando las diferentes alturas. O a veces ese T es así, o a veces es así cuando la roca es muy dura, etcétera, etcétera. Y después dice, y la altura del banco, cuánto uno quiere volar. Entonces viene aquí otra vez y dice, ¿pero cuánto quiero volar? Todo está bien, pero no me olvido que lo que voy a volar tengo que acarrear. Entonces aquí me dice esa altura del banco que esté relacionado con la capacidad del cucharón de la excavadora que va a manejar. Si es una chiquita, esa altura que sea menor. Eso es lo que además dice, está bien, la altura del banco. O uno dice, no, ya quiero volar tantos, está bien. No importa si se puede ver ambas. Pero miren las ecuaciones, eso es lo que quiero que vean. Tranquilas, ¿verdad? Y bueno, y después viene que he dicho, si ya he diseñado eso, ¿qué hago? Entonces dice, este B puede ser tan fácil como que sea igual al diámetro, que esté en pulgadas, igual a B en metros. Puede haber otras con otras ecuaciones. Con dinamita, con emulsiones puede variar un poquito. Por supuesto, uno termina eligiendo. Pero miren qué interesante. Si yo he elegido que esto sea 1 pulgada, el ancho B debe ser 1 metro. Si esto he elegido que sea 1,25 pulgadas, esa distancia debe ser 1,25. Y uno ajusta un poquito y dice, no, mejor que sea esto de acá, en roca blanda, muy dura, no, pero voy a utilizar esta otra explosiva. Claro, hay varias cosas, pero o esta otra ecuación, y nadie dice que una es mejor que la otra, solo uno debe leer un poco y ya tiene el ancho. Y si tenía el ancho, tiene la longitud, y si tenía la longitud, tiene varias cosas. Y ahí aparecen otras, y ahí uno dice, tremendas ecuaciones, la fórmula de Andersen B. Miren la fórmula de Andersen. Y uno compara y dice, esta no tiene L, no importa, o sea, es otra. Y uno calibre, dice, mejor esta, mejor el otro, vuelve a diseñar. O de este otro autor y dice, está en función de esto. Perfecto, no hay lío. Y ya ha diseñado B. Entonces, si ha diseñado B y elige y tiene varias opciones, entonces ya ha diseñado L, ya sabe cuánto es el taco, sabe cuánto es la sobreperforación y ya tiene el número en este sentido, todavía no aquí. Y uno dice, ¿y el espaciamiento? Dice, puede tomar en la práctica, es igual a B. O puede ser 1,3 a 1,5 B si realmente quiere una malla rectangular. Y puede probar con L sobre B, con relaciones 3 a 1 o cualquier otra cosa. No hay problema. Puede uno tener varias ecuaciones, pero tiene. Entonces ya ha diseñado todo lo que representa longitudes. ¿Qué falta? ¿Qué carga poner ahí? Entonces uno dice, entonces después de diseñar longitudes y todo aquello, ahora quiero saber la carga explosiva. ¿Cuál debe ser la columna que debe explotar? Y ahí digo, hay la carga de fondo y la carga de la columna.
Carga de fondo y miren los números 1, 3 de B, facilito. Carga de la columna, L menos CF más del CF calculado antes, listo. Usualmente tantos, entonces ya tiene ambos valores, hay que tener cuidado de leer más para los detalles, pero me está diciendo, finalmente, mire, a esto es lo que vamos. Queremos volar este banco. Acabamos de decidir cuánto debe ser esto. Hemos visto cuál debe ser la longitud del taladro, o sea, todo lo que hay que perforar hasta el final, lo que involucra una cierta altura más una sobreperforación. Y ahí debo poner un primer cebo y luego aquí unas distancias para la carga de fondo y unas distancias para la carga de columnas y el taco aquí. Y ha quedado diseñado cómo van mis explosivos ahí y el número de esto. Claro, yo sé que hay que ir con más cuidado, sí, pero miren, ese es el diseño y se hace de esa manera. Más otras cosas, ¿no? O sea, uno puede variar, ya claro. Entonces aquí decimos, es mucho más. Pero la idea de las que hemos hablado, pues están relacionadas con esto, ¿no? Con una altura, sobrecarga, B, longitud de espaciamiento, cargas de columna, carga de fondo y la carga específica, el total sobre los metros cúbicos y otra vez, estimación de cargas y volumen de explosivo. Y ahí otra vez están los volúmenes de explosivos, un factor de carga, ya pasó más rápidamente porque es la carga misma, pero miren las ecuaciones, o sea, toditas son simples y empíricas. Y así, toditas son simples y empíricas. ¿De acuerdo? Ahí solo digo, ahora, ¿puedo hacer lo mismo en un túnel? Sí. ¿Puedo hacer lo mismo con relación a con relación a B y C? Puedo, por supuesto, siendo A, B y C. Ya no les pongo lo mismo, es un poquito más complejo que el anterior, pero uno dice, igual debe ser un montón de relaciones empíricas, ¿no? Bien, entonces ahí uno dice, excelente, ya entiendo que está detrás. Pueden hacer sus preguntas en cuanto a esto de perforación y voladura. Estaba viendo, creo que había alguien esperando. Ok. Bien, entonces no está aquí, pero muy bien uno dice, yo quiero poner algunos valores cualquiera. Entonces vamos a decir en ese sentido, aquí puedo yo a esta altura, para estos bancos, decir, quiero practicar un poquito. Y va a ser variable, pero quiero realmente probar algunos datos. Va. Entonces estamos en el capítulo 6 y ahí digo, consecuencia, si yo quisiera probar unos datos y solo para palpar cómo poder diseñar, y ahí pongo, entonces este es el ejercicio 6.1. Y digo, yo quiero que la longitud aquí, en otras palabras, la distancia de ahí a ahí que voy a volar sea conocida. Y puedo decir, este es un túnel que va a tener 10 metros ahí. Y además, yo quiero entrar aquí 4 metros. Y quiero que la altura aquí sea tan simple como 3 metros. ¿Puede ser un túnel así? Puede ser. Más que 3 metros le pondremos 5 metros. Ese es un túnel real.
5 metros. Bien, entonces, ¿qué quiero que hagan? Que ustedes usando el texto, porque todo esto está en el texto, digan, a ver, yo quiero, no importa por dónde partan, pero que terminen diciéndome, y no tiene que ser uno igual a otro, por supuesto, pero sí puedo decir un estimado de B, un estimado de E, ¿no? Ese es básicamente lo primero que hay que obtener. Y adicionalmente la longitud. ¿Cuánto es el taco? La altura de columna explosiva. ¿Cuánto la sobreperforación? ¿No? Eso es lo que adicionalmente quiero yo saber. Ese es un diseño, por supuesto, en este caso. Y eso, si yo sé moverme con esas ecuaciones, que va a salir diferente por el montón, pero al menos sé, y eso me va a ayudar a después, cuando yo si entro a un túnel, a leer más para más detalles. Pero ese es el ejercicio 6.1. Muy simple, como siempre, su nombre, su apellido, su firma, su fecha y unas ecuaciones. ¿Para qué? Para que utilicen y piensen aquello. Ningún resultado es mejor que el otro, pero los va a ayudar mucho. ¿Queda claro en qué consiste el ejercicio 6.1? Bien. Y con eso pasamos a la excavación mecánica. Decimos topos. Entonces ese es un buen ejemplo, ese es un topo. Veamos un video asociado con lo que trabaja. Está en inglés, pero vean, explico algún par de detalles. Some systems are as long as 600 feet. At the front of the machine is the cutter head. Behind the cutter head is a soil transportation screw and a belt conveyor to move the soil away from the front of the machine. You can see on the right train cars that remove excavated soils, sometimes a long conveyor or pressurized piping is used. The rail system is also used to bring in supplies and the concrete segments that form the inside structure of the tunnel. Bueno, lo que acaba de mostrar son rieles para traer material y sacar el suelo que sale o la roca. Y ahí está, primero está la parte frontal que corta, se ve claramente cómo funciona una TBM y después de que corta ahí, queda el material detrás. Ahí está. Y ese material que queda detrás es el que tiene que ir atrás, tiene que salir del túnel, de ahí viene esta cinta sin fin, cinta, tornillo sin fin. Entonces saca el material del frente, lo lleva hacia atrás. Eso es todo lo que está sucediendo ahí. Y ese va atrás, ahora sí en una cinta. Y la cinta lleva a los carros y eso sale del túnel. Esa es la manera. Entonces así se va avanzando en la excavación misma. Y este túnel va a ser circular, ¿no? Obviamente. Ahora ahí detrás dice, tengo material, tengo concreto, dovelas de concreto que tengo que ponerlas como sostenimiento y revestimiento. Y ese es el proceso. Llega. During the replacement, the TBM waits while continuing to maintain pressure on the soil. During construction of the tunnel, the Washington State Department of Transportation will take an active role in monitoring and responding to communications. It will specify requirements for the contractor's monitoring and equipment operators. We'll also have our own inspectors on hand to review excavation and ground out and stop the TBM. Lo que estamos viendo es cómo va el anillo de concreto alrededor, ¿no? Esa es la clave aquí. Y el sistema que existe para que eso quede fijo.
Director R continues to put the concrete surface into place. The final segment in the sequence is called the key segment. Director R pushes the key segment into place. Perfecto. Y ahí está nuestro anillo, ya avanzado un poco. Y luego dice, hay que utilizar estos gatos hidráulicos y eso hace que ahora avance hacia adelante la TBM. Y después varios detalles para continuar. Perfecto. Así funciona un TBM. También están las rozadoras. Ese es un buen dibujo, una buena foto de una rozadora. Es también excavación mecánica. Esta es un martillo hidráulico. Ahí hay una foto de un martillo hidráulico. Entonces también son excavación mecánica. Extra de la perforación y voladura, TBM, rozadoras, martillos hidráulicos son aquello. Entonces, ¿cómo uno hace? Es muy fácil. Tiene tablas de este estilo. Aquí están los autores. Y dicen, mire, la resistencia a la compresión de la roca intacta es esta. Y aquí está el RQD. Y he decidido que va a ser mecánico. Entonces, la resistencia a la compresión, por decir algo, ¿no? Es aquí. Y el RQ está aquí, con el RQD. Por lo tanto, caigo en la categoría C. Categoría C. Puedo caer en la categoría A, B, C, D, E, F, G. Y ahí digo, si es la categoría C, estoy aquí. Por lo tanto, un topo, una TBM es adecuada, una de más de 25 o una menos de 25. Una rozadora es adecuada. Una grande, una mediana, pero ya más pequeña no. Martillo no, pala no. Si el sigma C es mucho más bajo, y el RQD también, entonces estoy en la categoría G y el G me dice no use topo, se va a hundir, no use rozadora, quizá la más pequeña, use martillo o use una pala, una retroexcavadora. Incluso les demostré una foto con personas con pico y pala, ¿no? Bueno, eso es porque hay ciertas categorías en las que es posible usar palas. Así se decide qué excavación mecánica puede uno tener. Entonces hay dos en general, perforación y voladura, y la otra mecánica de acuerdo al RMR del macizo, y aquí la mecánica con esos datos. Eso es lo que queríamos saber para hoy. Pueden hacer sus preguntas. Bien, estamos listos. Tengan muy buen día. Los veo mañana. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Mañana es la visita técnica a Misikuni de la carrera. ¿Se va a pasar normal las clases? Yo te cuento que nadie me ha avisado nada. Entonces deberían ser normales. ¿Y quién? O sea, ¿es cualquier persona que quiere ir a Misikuni? Solo de la carrera, los estudiantes. Sí, creo que está ofrecido a cualquier nivel de la carrera. Entonces seguramente ya me voy a enterar o me van a avisar y seguramente me van a decir los alumnos que vayan a Misikuni tienen tolerancia, ¿no? Evidentemente se entiende por qué, si es algo organizado, entonces cháchense tranquilos y pueden ver el video, ¿no? De la clase y no hay problema en cuanto a su asistencia. Está bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, vámonos. Hasta mañana.